Denise, para cerrar. A mí lo que me preocupa es la celeridad del proceso. El hecho de que las reformas se estén dando de una manera cupular, cerrada, lejana a la ciudadanía que va a vivir o padecer los efectos de reformas hechas al vapor, con base en ocurrencias, sin un debate público amplio en el que hayan participado expertos, politólogos, miembros de organizaciones ciudadanas. ¿Y qué es lo que podemos asumir que saldrá, por ejemplo, de la reforma política? Pues apenas unos destellos de los que nos enteramos en el proyecto de dictamen la semana pasada, en el cual quizá se acabe aprobando la reelección, pero según entiendo se le coloca un candado de tal manera que solo podrás reelegirte como parte del partido del que formaste parte la primera vez, lo cual ya entraña un imperativo de disciplina ante la cúpula partidista que le quita gran parte de el objetivo de la reelección, que es tratar de vincular al representante con el representado. Me preocupa también que en aras de sacar la reforma energética, que tanto le preocupa al PRI y que el PAN también se siente presionado por la clase empresarial para aprobarla en los términos que sea, que el PAN esté dispuesto a abandonar, por ejemplo, la segunda vuelta, porque entonces está abandonando pues el único instrumento que le queda para ser verdaderamente competitivo, bueno, el PAN y el PRD juntos en una coalición ante el poder de un PRI que va a usar todos los recursos a su disposición para quedarse en los pinos en el 2018. El que hayan sacado, según entiendo, que no haya consecuencias para los partidos para rebasar los topes de campaña, lo cual pues es un cheque en blanco para el PRI y los demás partidos a seguir haciendo lo que hicieron. Consecuencias, como se había planteado, es decir, anular elecciones federales si se declara rebase de tope de campañas. Y que no haya consecuencias a violar la legislación electoral. Vimos la exoneración del priismo en el caso de Monex y Soriana, lo cual sentó un pésimo precedente para el futuro y simplemente se va a constatar con una reforma electoral que no toma en cuenta las maneras en las cuales los partidos elección tras elección logran encontrar huecos en la ley y no son sancionados. Me preocupa también que se cree este INE nacional que lleve al IFE a regular todas las elecciones, y entiendo la lógica de arrebatarle las elecciones a los gobernadores que habían usado su poder para distorsionar el sentido del voto y comprar elecciones y usar las bases corporativas de los partidos para ganar votos, pero como lo han expresado los consejeros del IFE, ¿qué va a hacer una institución acostumbrada a manejar más de 300 elecciones y ahora llevará más de 600? ¿Tendrá la capacidad institucional para hacerlo? Y recordemos cuál es el espíritu que debe animar esta reforma que se está negociando ahí rápidamente tras bambalinas. El espíritu que debía animar esa reforma era fomentar la conexión entre la democracia y los ciudadanos, reducir los privilegios y la impunidad de los partidos, fomentar la representatividad de una democracia que no es plenamente representativa. Y por lo que veo, lo que leo, lo que intuyo y lo que probablemente será aprobado hoy o mañana, esta reforma no va a cumplir con estos requisitos y por lo tanto va a añadirse a la larga lista de las reformas fallidas y fracasadas en este país. Gracias, Denise, por estar aquí. Regresamos en la parte final. Sergio Aguayo, Lorenzo Meyer. Nos despedimos en esta parte de la mesa. Sergio Aguayo, Lorenzo Meyer. ¿Con qué te despides, Sergio? Mira, con una remembranza. Hace 25 años, en 1988, cuando empezaba noviembre, no sabíamos qué iba a pasar en las negociaciones entre el PAN y el PRI sobre democracia, fraude electoral, reforma. Y en noviembre el PAN, el liderazgo del PAN, Luis H. Álvarez, Diego Fernández de Ceballos, sacan un desplegado en el cual le dan el respaldo a Carlos Salinas de Gortari, recién electo, declarado presidente electo, y incluye una frase, dice: legitimidad por resultados.
Buena parte de las reformas de estos 25 años han sido hechas por el PAN y el PRI. Y creo que el balance que tenemos que hacer es de estos 25 años y decirnos qué tan buenos, qué tan malos han sido esas reformas indudables que ha habido para el país, la económica, las privatizaciones, la religiosa, todas. No es posible hacerlo, pero nos encontramos en un momento muy peculiar porque sabemos que algo están cocinando el PAN y el PRI y que algo nos van a presentar estrechamente ligado de reforma político-electoral y reforma energética. Vienen ya en paquete, es una comida corrida, es menú fijo, no lo podemos alterar. Y en ese sentido, a reserva de que nos enteremos que nos van a imponer a una parte de la sociedad, creo que debemos reflexionar sobre estos últimos 25 años de gobiernos, de reformas, no gobiernos, de reformas PRI-PAN. Sergio Aguayo, gracias por estar aquí y desde luego estaremos al pendiente de todo esto. Gracias, Sergio. Gracias a ti, Carmen. Lorenzo Meyer, para cerrar, ¿qué nos dices? Bueno, pues ya se me olvidó después de tantos anuncios. Oye, sí, qué barbaridad, este fin de año está tremendo, ¿verdad? Fue un tsunami de anuncios. Un tsunami de anuncios, venga. Rápidamente, a mí lo que me parece que es el corazón de toda esta reformitis es la energética. Incluso la política es secundaria frente al valor de lo que se juega y los años futuros en materia de hidrocarburos. En el último número de The Economist, esta revista inglesa semanal que es, bueno, pues un órgano muy inteligente pero muy conservador, dice, este es el momento de Peña Nieto, o hace la reforma energética o no tiene sentido realmente su sexenio. Y lo alienta, le echa unas grandes porras a que se lance a una reforma privatizadora, pero de fondo, que la haga en serio y que con eso destrabará todos los problemas económicos de México. Y dice, bueno, esa reforma no tiene el apoyo mayoritario, lo cual no le preocupa al Economist, es como, bueno, es un incidente, no hay apoyo mayoritario. Y en efecto, en la encuesta que saca este país, el último número de este país, o el último que yo vi, el de noviembre, dice que el 62% de los mexicanos respondió que no quiere inversión privada en la industria petrolera. Pero al Economist, y supongo que a quienes están llevando a cabo la reforma energética, pues esto les tiene muy sin cuidado. Va a ser una reforma entonces en contra de la voluntad de la mayoría de los mexicanos, pero como la mayoría, según Economist, en realidad no entienden economía, pues más vale que no se les haga caso. Y luego señala, es necesaria la reforma porque Pemex está lleno de corrupción e ineficiencias. Bueno, uno podría voltear el argumento y decir, ¿y por qué no se hace realmente como una gran reforma la lucha contra la corrupción? La lucha contra la corrupción en Pemex y en todo el sistema administrativo mexicano. ¿Por qué se cree que dejándole a los privados con un costo? El costo es que ellos van a usar el petróleo en lo que ellos quieran y crean conveniente para sus intereses, no en lo que el país, el interés del país lo requiera. Pero es una manera muy simplona de darle la vuelta al problema. La corrupción se queda, el petróleo se va, y con eso se resuelve el problema, según los que apoyan la transformación de la legislación, la transformación de los dos artículos fundamentales en esta materia en la Constitución. Sí, no me atrevo a entrarle a la corrupción, pero entonces se los doy a los privados para que ellos vean a ver cómo le hacen, y a mí nada más me entregan una parte de lo que ellos saquen. La otra parte se la lleva quien hizo la inversión, quien sacó el petróleo, quien lo transformó, quien lo llevó de un mercado al otro mercado, aunque sea mercado internacional, y el gobierno se queda como rentista.
como alguien que tiene una casita, la renta y se queda sin hacer nada más recibiendo la renta, cuando pudo haber sido esa industria, y fue en un momento importante, una actividad que representó las ganas y las posibilidades de México como conjunto de asumir no solamente la propiedad, sino la responsabilidad directa de esa industria. Y es una manera indirecta de decir, no se pudo. Los mexicanos como conjunto no pueden administrar esta industria porque les ganó la corrupción. Bueno, esta reforma petrolera es, en un sentido profundo, una derrota política histórica. Y bueno, es lo que me queda por decir. Es lo que queda por decir por lo pronto. Lorenzo Meyer, gracias como siempre por estar aquí. Gracias Lorenzo, gracias Sergio, gracias Denise, a los tres. Y bueno, pues ahí están todos los puntos de análisis y reflexión en momentos definitivos y definitorios de la política en nuestro país. Ya veremos cómo terminan las cosas. Por lo pronto, hasta aquí esta mesa.